Muy buenas, este es un vídeo para cuarto de la ESO en el que vamos a trabajar el movimiento circular uniforme. Mirad, este es un cambio completo de paradigma en cuestión de movimientos. Hasta ahora estábamos trabajando con un eje o con dos y estamos trabajando siempre con posiciones lineales, pero ahora las normas del juego van a cambiar. Vamos a tener un móvil que está generando un movimiento circular. Ejemplos, una noria, una rueda de un coche o cualquier vehículo que tenga ruedas, o incluso cosas más cotidianas como por ejemplo la aguja de un reloj, o tanto el minutero como la aguja horaria, como el segundero. Todos ellos hacen movimientos circulares. Aunque el cuerpo no sea un punto, podemos estudiar uno de los puntos de ese cuerpo, ¿vale? Entonces, lo importante es entender que en estos movimientos nuestras herramientas no funcionan o no funcionan igual que como funcionaban hasta ahora. ¿Por qué? Porque si trabajamos utilizando... Voy a pintarlo aquí encima, espero no embarrar mucho y no tener que repetir la toma. Si trabajamos con eje Y y eje X, las ecuaciones que vamos a necesitar para poder hacer este movimiento o describirlo va a ser muy complicado, porque tendremos movimiento en los dos ejes y de hecho no tenemos claro una aceleración o no tenemos una aceleración constante ni una velocidad constante para poder establecer esos criterios de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que las reglas del juego han cambiado y no podemos hacerlo como hacíamos hasta ahora. Mira, un cuerpo que se mueve haciendo o manteniendo un movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad que no es constante, pero con un valor que es constante. He intentado escribirlo aquí, pero no sé si se verá bien. Básicamente, el vector velocidad no es constante, pero el valor de la velocidad sí es constante. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Si este cuerpo está girando para allá, podríamos pintarlo en diferentes situaciones. Esta, por ejemplo. Y su velocidad vendría a ser esta. Al cabo de un tiempo, se movería, pero su velocidad no iría hacia arriba, sino que iría siempre en una dirección tangente a la trayectoria. Y esto lo podéis comprobar vosotros mismos. Coged cualquier cosa, vuestros cascos mismamente, no lo hagáis porque lo romperéis. Y si los giráis, en el momento en que los soltéis, el cuerpo irá directamente recto, perpendicular a la trayectoria que estaba siguiendo. Es decir, si estáis haciendo, por ejemplo, un lanzamiento con una onda, esto no se estila a día de hoy, pero aquí en Mallorca eso era la moda en cierto momento, ¿sí? Cuando tú quieres lanzar la piedra, lo que haces es dejar de hacer el movimiento circular para soltar la piedra y que continúe con la velocidad que llevaba en la dirección que tú quieres. La cabeza de otro, generalmente. Entonces, daos cuenta que el valor de la velocidad, es decir, lo largo que es el vector, la velocidad que lleva, pero ojo, no la velocidad, sino lo que llamamos en física la celeridad. Es decir, ese valor que muchas veces confundís vosotros con la velocidad. Pero recordad que una cosa es la celeridad, que es el valor de la velocidad, y otra cosa es la velocidad, que es realmente no solo su valor, sino su dirección y su sentido. Daos cuenta, cuando vais en un coche, vuestro velocímetro realmente no está midiendo la velocidad, os está dando un valor de celeridad. ¿Cuántos kilómetros por hora, podríais pasar kilómetros por segundo, está recorriendo el coche? Pero no está diciendo hacia dónde va. Y lo mismo pasa con este cuerpo que está haciendo una trayectoria circular, está yendo siempre igual de rápido, pero en distinta dirección. Y por eso su vector velocidad no es constante, porque el sentido es el mismo, porque el módulo es el mismo, o sea, su valor es el mismo, pero su dirección va cambiando. En cambio, sí que podemos hablar de un módulo constante, y esto va a ser muy útil para poder establecer otro tipo de magnitud, que no será la velocidad lineal, pero nos servirá dado que va a estar moviéndose siempre intervalos iguales en tiempos iguales, que básicamente vendría a ser lo que pasaba con el movimiento rectilíneo uniforme, pero esta vez en círculos. Mirad, lo importante es entender que vamos a cambiar el sistema de referencia. Antes poníamos nuestros ejes y ponemos X y poníamos unos signos. Ahora vamos a establecer solo una cosa, un centro para la trayectoria y luego dos sentidos de giro. Uno y otro. Voy a utilizar colores distintos. Uno y otro. A ellos les podemos poner el signo que queramos, generalmente, pues en el que se esté moviendo le pondremos positivo y en el que no se mueve le pondremos negativo y así nos encontraremos con todas las magnitudes en positivo. Pero esto, más adelante, veremos que hay movimientos que van a ir acelerando angularmente y por tanto tendrán velocidad positiva y aceleración positiva.
y entonces cada vez girarán más rápido, y habrá, a su vez, movimientos que empiecen moviéndose hacia un lado, pero que vayan cada vez más lento, y por tanto su aceleración será negativa. Lo veremos más adelante. Una vez que tenemos claro que nuestro sistema de referencias cambia, tenemos que entender por qué. Hemos visto que si quisiéramos poner el valor de cada posición de estos cuerpos, necesitaríamos un par x, y para cada punto, y que las ecuaciones para hacer eso sería bastante complicado. De hecho, la ecuación de la circunferencia no es especialmente fácil y creo que todavía en cuarto de ESO no la habéis estudiado. Creo que se estudia incluso en la parte de cónicas de segundo de bachiller o primero de bachiller, como muy pronto, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizar este sistema de referencias? Porque es muy fácil. Si está algo dando vueltas alrededor mío, basta que yo mantenga un dedo, o simplemente un puntero, señalándole para saber dónde está en todo momento. Yo puedo apuntarle en todo momento dónde está. Solo necesito saber cuánto ángulo tengo que barrer para saber dónde está. Ah, está aquí, vale, pues barro este ángulo y aquí lo tengo. Ah, que está aquí, vale, pues barro este ángulo y ahora lo tengo. Y me falta otro dato más, que sería a qué distancia está. De hecho, si tuviésemos que señalar a alguien que está a nuestro alrededor, bastaría con girarnos hacia donde está y señalarle. Y si tuviésemos que mandarle algo, ¿sí? Por ejemplo, una pedrada con esa onda, ¿sí? Lo único que tendríamos que tener en cuenta es a qué distancia está. Una vez eso, podríamos determinar la posición de cualquier cuerpo. ¿Dónde está ese cuerpo? A tal ángulo, tal distancia. La distancia será el radio y el ángulo, pues simplemente será un valor que podremos controlar. Y ese ángulo va a ir cambiando intervalos iguales a tiempos iguales, y eso es buenísimo. Como es un movimiento circular uniforme, este tiempo en dar una vuelta completa va a ser siempre el mismo, y de hecho, si de aquí a aquí tarda, por ejemplo, 5 segundos, de aquí a aquí tardará exactamente lo mismo. Es un movimiento circular uniforme, cuya velocidad no es constante, pero que su celeridad sí lo es. Por tanto, los trocitos que recorre de distancia lineal, estos arcos de circunferencia, ¿nos acordamos del radián?, van a ser de la misma longitud en tiempos iguales. Y por tanto, vamos a poder definir la posición mediante un ángulo, que vamos a llamarlo phi, la letra es esta, la un poco grande, ¿sí? Phi, letra griega, ¿sí? E incluso, si el cuerpo no está aquí, bueno, podría mover el sistema de referencia, pero podría darle incluso una posición inicial, ¿sí? Phi inicial. Esto para un móvil no hace falta, yo puedo poner mi centro así y ya está en phi igual a 0, ¿no? Pero si tuviese, por ejemplo, dos móviles, por ejemplo, la aguja del segundero y el horario de un reloj, pues podría decir que uno está a un puesto y otro está en otro, y entonces este estaría en 0 y este estaría, por ejemplo, en 90. ¿90 o pi medios? Daos cuenta que vamos a tener que trabajar en radianes, porque así las conversiones entre estas longitudes de arco y esos ángulos van a ser mucho más fáciles. Por eso va a ser tan importante el radián. Entonces, ya vemos que la posición va a ser un ángulo y que, pues, si no hubiese movimiento, pues ya está, aquí se queda. Pero va a haber movimiento. Entonces, vamos a ver un cambio de posición con el tiempo. Y esto ya lo habíamos visto con la velocidad. ¿Os acordáis que la velocidad no era más que el cambio del espacio o de posición con respecto del tiempo? Así que vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hablar de velocidad lineal, vamos a hablar de velocidad angular. El cambio de la posición angular con el tiempo, y eso será la velocidad angular. Básicamente la velocidad angular se representa con la letra omega, no es una W, es la letra omega, la pinto para que la veáis. Es una omega, pues una W pero con las esquinas redondeadas, ¿no? Y básicamente es lo mismo, el cambio de posición con el tiempo, pero esta vez la posición en vez de marcarse con X, la marco con phi, que es el ángulo, es decir, la posición viene definida por el ángulo, así que el cambio de la posición con el tiempo va a ser el cambio del ángulo con el tiempo. ¿En qué unidades va a estar esto? Pues muy sencillo, va a estar en radianes por segundo, al igual que antes teníamos metros por segundo, porque la posición venía en metros, ahora la posición viene en radianes, así que va a estar en radianes por segundo, ¿sí? Y de aquí podremos sacar una ecuación general de movimiento, al igual que sacábamos para el movimiento rectilíneo uniforme. Daos cuenta, en el movimiento rectilíneo uniforme hacíamos que la posición era la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y esto tenía mucha lógica. ¿Dónde está mi cuerpo? Pues en un principio, salvo que el tiempo pase, estará donde estaba al principio, ¿sí? Y luego, en función de lo rápido que vaya, con el tiempo su posición va a ir cambiando más o menos. A más tiempo pase, más cambiará la posición, a más velocidad lleve, más cambiará su posición.
Pues lo mismo pasa con el ángulo y la velocidad angular. Daos cuenta que pasa exactamente lo mismo. Oye, ¿en qué posición angular está mi móvil? Es decir, ¿dónde del círculo está? Pues oye, principalmente donde estaba. Si empezó aquí, pues estará aquí, ¿sí? Y oye, y si pasa el tiempo, pues como tenemos un cambio de posición con el tiempo, y de hecho si multiplicamos tiempo, tiempo con tiempo se va y quedará cambio de ángulo, ¿sí? Tendremos este término que nos dirá dónde está en función del tiempo y la velocidad angular, ¿sí? Creo que no me dejo nada, salvo una cosa, y como no me cabía, no quería borrar, y espero no tener que fallar la toma ahora y repetirla, porque si no tendré que volver a escribir parte de la pizarra, y hacer círculos en la pizarra no es cómodo. Mirad, hay una relación que es muy importante que tengáis clara, y es la relación omega-v. Omega y v no son iguales, pero si tú multiplicas por el radio, pasan a ser iguales. De hecho, esto no es velocidad, es la celeridad, el valor de la velocidad, ¿vale? Aunque en un movimiento circular, generalmente no nos importa dónde está. O sea, no nos importa hacia dónde apunta, o sea que podemos trabajar perfectamente con la celeridad. ¿Esto por qué pasa? Daos cuenta que esto está en radianes por segundo, y si multiplicamos por el radio, acordaos que el radián por el radio da longitud. Esto es un espacio partido tiempo. Así que son unidades de velocidad. Así que podríamos determinar que con la velocidad angular de, por ejemplo, una rueda, pasado un cierto tiempo, cuánto ángulo habría barrido, y multiplicando por el radio de la rueda, sabríamos dónde está. Pero es que también podríamos calcular con la velocidad angular, al multiplicar por el radio, qué velocidad lleva, y automáticamente trabajarlo como si fuese un movimiento rectilíneo uniforme. Esto es más fácil de lo que parece. Entonces, ¿qué quiero que hagáis ahora? Primero que os pongáis un poco las pilas con los nuevos conceptos. Es decir, vamos a trabajar con un sistema de referencia nuevo. ¿Cómo se pone? ¿Cómo establezco los signos? Hacer bien un esquema, ¿sí? Después, la definición de posición. ¿Y qué significa una posición angular o una posición inicial? ¿Vale? Por ejemplo, podría poneros que me pongáis la posición inicial referenciado a la horizontal de una aguja de horaria marcando las 10 de la tarde, ¿sí? Ya veré qué ejercicios os pongo, pero en un principio podríamos trabajar eso para que veáis un poco cómo se coloca, ¿vale? Y luego, el concepto de velocidad angular, que como hemos dicho va a ser constante porque es un movimiento circular uniforme. El próximo día haremos un movimiento circular uniformemente acelerado, en el cual ya va a haber una aceleración, pero como ya os habéis estado viendo, va a ser una aceleración angular, un cambio de la velocidad angular, ¿sí? Y básicamente lo que quiero que sepáis es que nos relaciona el cambio de ángulo con el tiempo. Es decir, que pues si gira muy rápido, pues este valor es muy alto, y si gira lento, pues este valor es bajo, y ya está. Y que genera una ecuación de movimiento que puede parecer rarísima, pero sigue poniendo posiciones igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Lo que esta vez las posiciones son angulares y la velocidad es angular, ¿sí? Y recordaros esto, que lo que me importa realmente es esto. Y lo voy a dejar marcado en rojo para que os lo apuntéis. Supongo que tomáis apuntes, deberéis de tomar apuntes mientras veis estos vídeos. Esto es una relación súper importante. Estos movimientos circulares tienen una conversión a movimientos lineales a través de la relación de unidad angular por radio es igual al módulo de la unidad lineal. Y lo veremos con la aceleración, pasa exactamente igual, ¿sí? Entonces, y ojo, como también vimos con el tema de radianes, sabemos que el ángulo barrido por el radio va a ser igual al espacio, ¿sí? Mientras esto esté en radianes y esto en radianes por segundo, al multiplicar por el radio, claro, ángulo por radio, espacio, ángulo partido tiempo por radio, pues espacio partido tiempo, velocidad, ¿sí? Espero que esto esté claro. Por favor, si tenéis dudas, mandadme un vídeo, como estoy, no pienso repetir la toma. Mandadme un mail, estoy contestando mails todo el día y así estoy descansado. Y nada, no os agobiéis, parece muy complicado, pero veréis que es exactamente lo mismo y de hecho es mucho más sencillo porque generalmente vamos a trabajar con un móvil y entonces las posiciones iniciales las elegís vosotros. Ya os digo, si tuviésemos solo un móvil aquí, yo tengo que poner que su posición inicial es esta, ¿vale? Esto no es phi inicial, puedo poner los ejes aquí y decir que pues ese es mi cero, ¿vale? Porque como sabéis, la posición es relativa en todo momento. Juan está ahí, pues Juan está apuntando ahí. ¿Por qué tengo que hacer esto para apuntarle si puedo empezar apuntando para allá? ¿Sí? Ahora, si tuviese dos móviles, entonces sí que tendría que determinar uno como 0 y otro
a un cierto ángulo de este, pero ya lo haremos más adelante, ¿vale? Listo, no me dejo nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.